pero ya estamos viendo aquí en pantalla al abogado Pablo Díez Gargari y le damos la más cordial bienvenida. Abogado, muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Violeta, muchas gracias. Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Muchísimas gracias, abogado. Pues estamos aquí leyendo esta información que nos parece muy importante. Pierde Aleática litigio contra Pablo Díez Gargari y otros encabezados también que vemos. Díez Gargari gana batalla jurídica aleática. Y pues, por favor, abogado, cuéntenos, estábamos comentando que este es un libramiento del estado de Sonora. Por favor, si nos puede compartir con la audiencia cómo se entrega esta concesión de un tramo federal, esta concesión que le entrega el estado de Sonora directamente el gobernador y cuál es la batalla jurídica que usted ha ganado en torno a esta entrega ilegal que se ha hecho. Claro que sí, Violeta, con mucho gusto. A ver, primero aclarar que se trata de dos temas distintos. El tema al que te referías en primer lugar, Violeta, del juicio que perdió en segunda instancia Aleática en mi contra, es un juicio de daño moral que estos señores promovieron en mi contra desde el 2022 por mis expresiones sobre el viaducto bicentenario, que son puras verdades con las que no le puedo causar daño moral a nadie. Estos señores me demandaron en el 2022, digamos, sin ningún fundamento, con base en unas teorías pues que no tienen nada que ver con la jurisprudencia que de manera constante y reiterada durante décadas, no te digo años, Violeta, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han desarrollado en materia de libertad de expresión y que es muy clara, Violeta. Dice esta teoría que cuando las expresiones sean de interés público, como son evidentemente mis expresiones sobre el viaducto bicentenario, que es una infraestructura pública concesionada, un bien nacional que es explotado ilegalmente, y el destinatario de esas expresiones sea un servidor público o una figura pública o un particular con proyección pública, como es el caso de Aleática, entonces quien alegue que sufrió un daño debe probar no solo que existió el daño, sino también debe probar que la información fue falsa, es falsa, que fue difundida a sabiendas de su falsedad y con la sola intención de ocasionar un daño. Pues por supuesto, nada de esto pudo probar Aleática y no solo no lo hizo, sino que sabiendo que no lo podía hacer, le dijo al juez que ellos no iban a probar el daño porque el daño debe, lo mismo que la falsedad, debe presumirse y la responsabilidad también. Entonces, pues claro, en primera instancia recibieron un revés muy fuerte y en segunda instancia un tribunal de apelación de la Ciudad de México confirmó eso y además pues los obligó a pagar costas en ambas instancias. Una de las cosas absurdas que pedían, Violeta, imagínate nada más, era, bueno, además de que me prohibieran seguir publicando en mi cuenta de Twitter, era que me condenaran al pago de unos daños punitivos, algo que otra vez en materia de libertad de expresión o de supuesto daño moral causado por un abuso supuestamente abusivo o por un ejercicio presuntamente abusivo de la libertad de expresión, pues que se me condena al pago de daños punitivos, es decir, unos daños, digo, una responsabilidad o un monto de unos daños que no tiene nada que ver con el daño realmente causado y que claramente no aplica en materia de libertad de expresión. Aplica, sí, en otro tipo de daño moral ocasionado por causas distintas a la libertad de expresión. Tú y el auditorio recordarán aquel caso muy famoso de un niño que murió electrocutado en un hotel en Mayan Palace, en el que efectivamente los padres, víctimas que sufrieron un daño moral, pues por el sufrimiento que les causó la muerte de su hijo, pues demandaron ese daño moral y allí efectivamente la corte otorgó daños punitivos porque efectivamente ahí rige un marco legal completamente distinto. Esto es muy relevante, Violeta, pues porque en efecto lo que acredita en dos instancias ante los tribunales de la Ciudad de México es que pues lo que yo he dicho sobre el viaducto bicentenario y la corrupción de Aleática en este proyecto carretero, pues no son más que puras verdades. Y se pueden enojar estos señores, pero con verdades, como digo yo, no se desprestigia ni se daña a nadie. Y el segundo, que es un tema muy relevante, es un tema, con esto concluyo, Violeta, es un tema muy relevante porque aunque es una sentencia en un caso particular,
me parece que es una sentencia que tiene efectos muy importantes en relación con la libertad de expresión en nuestro país, ¿no? Porque aclara justamente esto y reitera que el que alega un daño moral debe acreditar la existencia del daño y debe acreditar todas estas cosas que te digo. El segundo es un tema igualmente relevante, pero que se refiere, como bien decías tú, a un libramiento federal en el estado de Sonora, el conocido como libramiento de Nogales, que esta fue una concesión que otorgó hace muchos años el gobierno federal en favor del gobierno del estado de Sonora y que el estado de Sonora posteriormente cedió con la autorización de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en favor de un particular que desde el año 2006, me parece, tiene el carácter de concesionario en ese libramiento, un particular. Esa carretera, Violeta, desde hace mucho tiempo está en un estado lamentable, pero lamentable al grado de que pone en riesgo pues la seguridad de los usuarios. Y no lo digo yo, hay un dictamen que justamente elaboró la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en el 2022, que es un documento oficial, en el que se deja constancia de todo eso. Frente a esto, Violeta, lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tendría que haber hecho era pues darle un plazo razonable al concesionario anterior para que corrigiera estas cuestiones y si no lo hacía, pues entonces revocar la concesión y, digamos, hacer a un lado ese concesionario. Una vez hecho eso, podría, digamos, incluso otorgarle al gobierno del estado de Sonora una nueva concesión, incluso directamente porque la ley se lo permite, pero no se hizo así, todo se hizo al revés y ahora te cuento por qué, porque es un esquema de corrupción, Violeta, muy parecido al del viaducto Bicentenario, que cuando yo lo detecto, pues lo estudio y por eso lo denuncio. Yo presenté mi denuncia ante la Fiscalía General de la República el 12 de mayo de este año del 2025 por dos delitos, pues digamos, muy claros relacionados con el mismo. Una autorización ilegal otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que el concesionario anterior le cediera la concesión a una sociedad de reciente creación con fuertes vínculos con el exconsejero jurídico del Ejecutivo Federal, Julio Scherer Ibarra, y su hijo, Julio Scherer Parellón, diputado, eh, y la posterior ampliación de la vigencia de esa concesión en incumplimiento de lo que establece la ley. Esos incumplimientos tenían que ver con dos cosas, Violeta. Uno, la ley dice que no se puede autorizar la cesión de una concesión salvo que el concesionario original esté en cumplimiento de todas sus obligaciones. En este caso, era claro que el concesionario no estaba en cumplimiento de sus obligaciones y era claro que la Secretaría tenía pleno conocimiento de eso y a pesar de ello lo autorizó. Ahora te explico las razones corruptas que están detrás de esto para que el auditorio entienda pues dónde está el negocio y dónde estuvo el regalo ilegal que se le otorgó a esta empresa vinculada, como te digo, con Julio Scherer Ibarra y con su hijo. Y después de eso, se amplía el plazo y también un artículo expreso de la ley establece, Violeta, que el plazo de una concesión no se puede ampliar salvo que el concesionario esté en cumplimiento de todas sus obligaciones. Para cuando esa ampliación se autorizó, la ampliación de plazo, pues el concesionario seguía en completo incumplimiento de sus obligaciones. Pero había algo todavía más grave, Violeta. La ley establece con toda claridad que el plazo máximo de las concesiones federales es de 30 años y que se puede ampliar, así lo dice textualmente el artículo, me parece que es el artículo sexto de la ley, que se puede ampliar hasta por un plazo equivalente al originalmente otorgado. No dice que se pueda ampliar hasta llegar a 60 años, dice por un plazo igual al originalmente otorgado. ¿Qué quiere decir eso? Que si una concesión se hubiera otorgado por un plazo original de 10 años, solo podría ampliarse en una o varias ocasiones hasta por un periodo adicional de otros 10 años, no para llegar hasta 60. Eso lo sabe perfectamente la secretaria y lo sabía perfectamente Jorge Nuño Lara, el exsecretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que durante mucho tiempo se dedicó junto con Julio Scherer Ibarra a proteger a la corrupta Aleática y que son los principales responsables de que Aleática siga explotando al día de hoy el viaducto Bicentenario sin contar con una concesión del gobierno federal. Bueno, pues este señor, a pesar de todo esto, Violeta, aprueba y autoriza una ampliación del plazo de esa concesión para llevarlo hasta 60 años. Es decir,
esa concesión que se había otorgado originalmente por 25 años no podía ampliarse sino hasta 50. Este lo amplió hasta 60, de modo que ahí hay un plazo de 10 años de regalo ilegal que recibieron estos señores. Pero es que además, Violeta, estos señores, esta empresa, con vínculos muy evidentes y acreditados con el exconsejero jurídico y su hijo, pues no le pagó un peso al gobierno federal por nada y recibió, así como caído del cielo, de regalo auténticamente, una concesión que lleva muchos años de operación y que desde el día que estos señores tomaron el control está recibiendo recursos de las cuotas de peaje que se pagan porque es una carretera que ya cobra. No han hecho nada, la carretera sigue en el mismo estado lamentable y por supuesto, bueno, pues la Fiscalía General de la República integró esa carpeta de investigación y el día de antier pues nos enteramos que ya judicializó esa carpeta de investigación y que la audiencia inicial está fijada para este próximo viernes, creo que a las 10 u 11 de la mañana, y es un tema claramente muy relevante. Como yo he puesto allí en mi tuit, Violeta, no debemos perder de vista una cosa. Aquí es evidente y es muy importante que los corruptos sean llevados ante la justicia y que después del juicio correspondiente, pues vayan a la cárcel, porque me parece que es muy evidente el delito que cometieron. Pero lo que más llama la atención es que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues siga con este silencio y esta actividad cómplice de no hacer lo que le corresponde en el ámbito administrativo para evitar que el robo siga ocurriendo. ¿Qué espera el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Violeta, para dejar sin efecto esa cesión absolutamente ilegal, recuperar esa autopista y hacer con ella lo que efectivamente la ley le permite hacer? Porque mira, el problema con la cesión, y por eso se hizo así, es que si la Secretaría hubiera hecho lo que tenía que hacer, recuperar esa concesión y después probablemente otorgarle una nueva de manera directa al gobierno del estado de Sonora, si después el gobierno del estado de Sonora, que es administrado por este señor Alfonso Durazo Moreno, queridísimo amigo, él mismo lo dice, de Julio Scherer Ibarra, entonces tenía que haberlo hecho bajo un procedimiento de licitación pública de los regulados en la ley federal. Por supuesto, si hubiera hecho eso, pues no le habría podido dar el regalo que le dio a su amigo o a una empresa vinculada con su amigo, respecto de la cual pues es el titular del 51%. En la parte privada es el dueño del 51% de esa sociedad que es supuestamente la concesionaria actual, de una manera absolutamente ilegal, sin haberle pagado un peso al gobierno federal. Pero ¿qué ocurre, Violeta? Que al no haberlo hecho así, además, pues nos van a generar un daño a todos, porque la propia Secretaría había estimado que corregir el estado físico de ese camino costaría, pues hace un par de años, algo así entre 500 y 700 millones de pesos. Por supuesto, eso no es una inversión que deba ser cubierta por los usuarios, ni por el gobierno, ni por nadie. Eso tiene que ser cubierto por el concesionario. Cuando la Secretaría autoriza que se pase tal cual así la concesión, se hace tonto con el adeudo anterior, le amplía el plazo, pues lo que hace es regalarle, como te digo, a esta empresa una concesión que ya cobra desde hace tiempo mucho dinero. Estos señores llevan más de 2 años allí recibiendo dinero por no hacer nada, porque la carretera sigue en el mismo estado lamentable, les amplían el plazo. ¿Y qué ocurre? Pues con eso, estos señores pueden ir con cualquier institución financiera a obtener un crédito con cargo a los recursos que van a cobrar. ¿Para qué? Pues claro, para hacer lo que se tenía que haber hecho, digamos, lo que tenía que haber hecho el concesionario, pero con sus propios recursos, no pagado por nosotros, porque esa era una obligación, eso es producto de un incumplimiento del concesionario. De modo pues que ahí está esto, yo como pues lo he dicho públicamente, sigo dando la batalla y así lo haré. Creo que esta corrupción colusoria público-privada nos causa un daño muy grande como país y me parece pues que a pesar de lo difícil y lo frustrante que a veces resulta esto, pues aquí vemos que sí da resultados la batalla y yo espero pues que en esta audiencia sean vinculados a proceso los responsables
que se les sancione, se les castigue a todos. No, no, digamos, no sé lo que salió públicamente ahí en algún noticiero, es que había algunos servidores públicos de la Secretaría. Me llamó mucho la atención que no estuviera o que no se mencionara a Jorge Nuño Lara, que es claramente el principal responsable directo, el que firma todos estos actos. Y bueno, pues uno entiende que no haya estado allí el señor Alfonso Durazo, pues porque entre otras cosas, pues tiene fuero por su calidad de gobernador, pero me parece que el gobernador Durazo tiene muchas explicaciones que darnos aquí, porque él fue, junto con Jorge Nuño Lara y con el exconsejero jurídico Julio Scherer, quienes armaron todo este esquema para beneficiar a una empresa en perjuicio del Estado de Sonora, de México y de todos nosotros, Violeta. Es un tema, te digo, pues muy relevante que debe generar pues algo de optimismo y alegría ciudadana, ¿no? Muchísimas gracias, abogado. Sí, claro, optimismo y alegría es lo que estamos aquí viviendo y sobre todo, como usted dice, es un caso parecido al del viaducto Bicentenario y pues sí, nos queda muy claro. Hay dos cuestiones que yo quisiera preguntarle. Lo primero, en este video que hace un medio de comunicación, como bien señala, habla de una empresa de Nogamex. Si usted Así nos es. puede decir sobre ella. Y lo otro también de las ganancias que se han registrado ante el SAT, que son de 79 millones de pesos. Sobre estas dos cuestiones, si nos puede puntualizar, abogado. Claro que sí, Violeta. Mira, todo este proceso, lo mismo que en el viaducto Bicentenario, todo este proceso que tanto cacareó el gobernador Durazo, que dijo que se había hecho con total transparencia, pues no fue más que una burla, una farsa, una simulación, un intento, digamos, de ponerle a una operación absolutamente ilegal un disfraz de falsa legalidad, que es lo que ocurre normalmente en todos estos esquemas. Te doy este dato, Violeta. El día que me parece que fue 24 de noviembre del 2022. Estoy hablando de memoria, a lo mejor las fechas se me van, Sí. pero el dato es lo que es relevante. El 24 de noviembre, me parece, del 2022, el señor Durazo anuncia públicamente un plan de infraestructura carretera para el estado de Sonora, donde habla pues que hay varios proyectos, entre ellos el del libramiento de Sonora, que es muy importante, digamos, recordar esto, no es una carretera estatal, sino federal, que originalmente se había concesionado al Estado. Bueno, Ese es el problema, ¿no? De fondo, ¿no? Que ese sea. es uno de ese es uno de los muchos problemas, que es una autopista federal. Bueno, el 24 de noviembre, este señor Durazo, en una simulación muy burda, pues dice que ese es el programa y no dice más, pero al día siguiente, 25 de noviembre, un grupo de personas, entre ellas este señor que se llama Jaime Aceves Ungar, que es amigo, socio y compadre de Julio Scherer Parellón, y que es uno de los directivos pues, más importantes de esto que se conoce como el Family Office de Julio Scherer Ibarra, que es un despropósito, pues, tratándose de un ex servidor público. Los Family Office, Violeta, son estas oficinas en las que las familias pues, más ricas del país y de otros países administran profesionalmente sus inversiones, ¿no? El señor Scherer Ibarra, después de desempeñarse como consejero jurídico del Ejecutivo Federal, pues ahora tiene hasta un family office. Este señor Jaime Aceves Ungar juega un papel muy importante en todas estas empresas del grupo de este family office de Julio Scherer. Y se constituye el 25 de noviembre, Violeta. Fíjate nada más digamos, la insolencia, esta soberbia de creerse intocables. El 25 de noviembre ellos constituyen la sociedad y le ponen por nombre Nogamex, es decir, haciendo referencia a Nogales. Pero no solo eso, se llama Operadora de Caminos y Carreteras Nogamex. Y su domicilio fiscal está en Nogales, Sonora. Es decir, es evidente y claro que estos señores sabían algo que nadie más sabía, pues que les iban a regalar ese libramiento. Luego, esto no se licitó públicamente, sino que se hizo un supuesto procedimiento de invitación a unas empresas. Esto ya está documentado. Yo lo he aportado y lo tengo completamente documentado. Este proceso, pues incluyó algunas empresas que no existen. Y resulta que al final del día, pues dicen que quien se debe quedar con esto es esta empresa Nogamex. Y luego Nogamex, pues le cede el 49% de las acciones al gobierno del Estado. Pero uno dice, oye, pero ¿y qué hizo Nogamex o los accionistas privados de Nogamex?
para quedarse con el 51% de esta concesionaria, titular de una concesión que ya genera dinero desde hace mucho tiempo, a la que además le amplían el plazo. Pues no hizo nada, no pagó un peso, el gobierno federal no recibió un solo peso por esto, pero no solo no hizo nada, no ha hecho nada de entonces a la fecha, Violeta. Entonces, este es una de las primeras irregularidades muy graves, el tema de la constitución de Nogamex, el tema de que este supuesto procedimiento de selección del cesionario concesionario pues fue una farsa, una burla, una simulación ilegal. Y luego está el otro tema que también está documentado, Violeta, de las transferencias que desde esta sociedad Nogamex se han hecho en los últimos años a empresas vinculadas, otra vez, con el grupo del Family Office de Julio Scherer Ibarra, con empresas, unas sociedades financieras de objeto múltiple o SOFOMES, como se les conoce, propiedad de alguno de los abogánsters del ex consejero jurídico, me refiero a Juan Antonio Araujo, eh, a otras empresas con una vinculación, pues digamos, bastante evidente con el exsecretario Jorge Nuño Lara, por cuestiones pues que realmente no se justifican y que realmente pues dan, digamos, son indicios muy sólidos de que detrás de esos pagos pues lo que podría estar no es otra cosa más que el pago de favores recibidos, es decir, sobornos, corrupción. Eso pues ya será materia también de investigación por parte de la Fiscalía y son todas estas cuestiones pues las que me parece que ya no debemos permitir en este país, Violeta, y tampoco tolerar que los políticos se sigan burlando de nosotros un día sí y otro también. Cuando esto salió por primera vez, entrevistaron al señor Durazo y este señor se atrevió a decir que no sabía él si realmente Julio Scherer Ibarra estaba por allí. Pero bueno, pues me parece que eso, pero que era irrelevante porque todo se había hecho con mucha transparencia. Bueno, pues lo cierto es que nada se hizo con transparencia y lo cierto también es que el señor Durazo, gobernador del estado de Sonora, que pues aparentemente ya tiene suficientes problemas con las investigaciones del gobierno de los Estados Unidos, pues nos quiere a nosotros venir a dar a tole con el dedo los ciudadanos mexicanos con estas explicaciones. Él sabe perfectamente el papel protagónico que jugó el exconsejero y sabe que todo esto se hizo para beneficiar a una empresa pues que fue constituida posteriormente al anuncio del plan de infraestructura en un procedimiento en el que no tuvo competencia de ninguna especie. No se invitó, Violeta, Mm. a ninguna empresa reconocida, digamos, en el sector de concesiones carreteras. ¿Por qué? Pues porque de haberlo hecho, pues probablemente esas otras empresas habrían ofrecido por lo menos una contraprestación importante para el gobierno federal por esto. Esta empresa no, esta empresa Nogamex se llevó el regalo absolutamente gratis, no pagó un peso y no ha hecho nada. Entonces te digo, aquí creo que son dos caminos, el tema penal, el que me parece que pues habrá que ver quiénes son las personas imputadas este viernes y habrá que ver qué resuelve el juez allí. Sin duda, si es que no está allí en esta primera etapa, pues tendrá que terminar muy pronto el señor Jorge Nuño Lara, porque es el principal responsable intelectual y material, porque es él el que firma como secretario estas operaciones. Pero lo más importante, Violeta, es que la Secretaría empiece ya, después de muchos años, a aplicar la ley y evitar que nos sigan robando de esta manera pues tan burda, tan grosera y tan dañina para el país, ¿no? Porque esto, Violeta, pues digamos, son los pocos proyectos que yo tengo tiempo como para investigar y denunciar, pero ¿cuántos más de estos hay por ahí, ¿no? Que la Secretaría de Comunicaciones conoce y simplemente cierra los ojos o algunas otras dependencias, ¿no? Así es, abogado, sí, por eso es muy, muy importante su labor, así es que se lo agradecemos muchísimo. Y pues ahora en el estado de Sonora, y ya nos estará dando cuenta, si nos lo permite, pues en qué va a pasar con esta judicialización de esta carpeta de investigación. Y por lo pronto le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada este día 12 de noviembre y estamos en comunicación. Claro que sí, Violeta, si me lo permites, si me invitan aquí la próxima semana, con mucho gusto, yo les informo de lo que ocurra allí en esa audiencia. Y si me permites 2 minutos nada más, porque creo que Claro. es muy importante, digamos, estas dos son las buenas noticias, pero sigue habiendo malas noticias, ¿no?
conscientes del revés que se llevaron en el juicio de daño moral de Aleática, sabiendo que venía todo esto, pues ¿qué es lo que hacen estos señores de Aleática? Justamente pues en participación ahí con el ex consejero jurídico, pues presentar una nueva denuncia penal en mi contra. Es una barbaridad. Es pues no sé si la quinta o la sexta. Ya primero me trataron de denunciar por un delito de posesión de arma de fuego que sembraron ellos mismos, unos policías, en mi coche. Después, eso pues no llegó a ningún lado. Después me denunciaron por un supuesto delito financiero. Esto tiene más de 10 años. No han llegado ni llegarán a ningún lado, pero claro, me han quitado el tiempo, han generado preocupación en mi familia y me cuesta dinero defenderme. Luego presentaron también una denuncia penal en mi contra por ataques a las vías de comunicación, por el evento ciudadano aquel en el viaducto Bicentenario, que no ha llegado ni llegará a ningún lado, pero me ha quitado tiempo, lo mismo. Y hay algunas otras por ahí denuncias en mi contra. Y bueno, ahora han llegado al absurdo, Violeta, de presentar una denuncia en mi contra por una supuesta falsedad en declaración ante autoridad judicial en otro juicio de daño moral promovido por IFM, que es el accionista de Aleática, en mi contra, conscientes de que también lo van a perder y de que no pueden ganar pues en los tribunales civiles con razones y con derecho estos juicios, pues lo que tratan de hacer es presionar indebidamente, utilizando indebidamente a las instituciones de procuración de justicia, en este caso de la Ciudad de México, pues para amedrentar y tratar de inhibirme y que yo deje de denunciar su corrupción. Y resulta, pues de esto me enteré apenas hace unos días, que está citada para el día de mañana una audiencia inicial en mi contra en relación con este delito. No he sido, digamos, no he recibido copia de la carpeta de investigación, a pesar de que desde hace muchos meses que yo sabía que se estaba moviendo esto, yo fui a ver al fiscal de procesos civiles de la Fiscalía de la Ciudad de México, con quien me entrevisté, y a quien le dije que lo único que le pedía, pues es que la Fiscalía actuara pues en apego a derecho, que me diera acceso a la carpeta de investigación para que yo pudiera aportar datos de prueba y exhibir, pues otra vez, la burda simulación de estos señores y que aquí no había ningún delito. Y este señor, que parece que es una ficha, que además está digamos, denunciado y sancionado por agredir a personas mayores con cierta discapacidad, esto es información pública que está allí, me dijo que no me preocupara, que la fiscalía no iba a hacer cochinadas y que por supuesto, antes de que judicializaran esto, como corresponde, conforme a derecho, me darían acceso a la carpeta, pues para que yo presentara los datos de prueba y solicitara los actos de investigación que considerara necesario. Bueno, pues parece que este señor no le importó lo que me había dicho y que decidió pues que sí iba a hacer las cochinadas desde la Fiscalía de la Ciudad de México. Esta audiencia está citada para el día de mañana, así es que también, pues si me lo permites, Para el día de pues mañana, el día de entonces. mañana, creo que a las 10 de la mañana, de modo pues que allí informaré yo en mi cuenta de X lo que ocurre y si después la próxima semana me invitan aquí al programa, pues platicaremos de esto y de la audiencia de Nogales, ¿no? Es increíble, pues, es decir, si estos señores ahora, después de haber inventado todas aquellas cosas, portación de arma de fuego, delito financiero, ataques a las vías de comunicación, ahora me quieren llevar a la cárcel por una cosa que además es absolutamente inventada, pues, bueno, pues no tendremos más que pelear por esto y seguir dando la batalla. Pero pues sí, es muy lamentable porque como digo, Violeta, lo que hacen estos señores no es promover juicios ni presentar denuncias buscando justicia. Se llama, en la práctica se conoce esto como litigio estratégico contra la participación pública y es lo que hacen pues muchas empresas ricas que se sienten atacadas cuando se les denuncia públicamente y lo que hacen pues es justamente lo que está haciendo aquí Aleática, lo que está haciendo Julio Scherer y compañía, que es presentar denuncias y denuncias y demandas y más demandas en mi contra, de modo pues que me generen un desgaste, que me quiten tiempo, que generen preocupación en mi familia, con la intención pues de que eso me lleve a ya no denunciar sus corruptelas, cosa que no va a ocurrir pues, pero bueno, pues yo ahí los mantendré informados de lo que ocurra mañana y pasado, Violeta.
Sí, sí, abogado, muchísimas gracias. Si nos lo permite, el viernes lo estaremos buscando y si podemos hacer un enlace con usted el viernes, se lo agradecemos muchísimo y que nos pueda contar exacto qué va a pasar, qué pasó el día, qué pasará el día de mañana, se lo vamos a agradecer. Por Claro lo que sí. pues que todo vaya bien en esta supuesta denuncia de falsedad de declaraciones que va a enfrentar, otra nueva denuncia, y estamos en comunicación para que nos diga qué transcurre en esta otra denuncia. Perfecto. Pues muchas gracias, Violeta, y un saludo a todo el auditorio. Al contrario, muchísimas gracias a usted y estamos en comunicación. Pues nuevamente acabamos de escuchar una nueva participación del abogado Pablo Díez Gargari aquí con nosotras y nosotros en torno pues a la concesión de tramos federales, de carreteras federales, en este caso en el estado de Sonora, de un libramiento federal que fue concesionado a un particular por parte, ¿no? La concesión la entrega el estado de Sonora.